Pero también nosotros, volviendo ya a la importancia que tiene que ver el curso para el día de hoy, el día de hoy vamos a continuar con nuestros estudios de literatura. Sean bienvenidos a cada uno de ustedes esta mañana y a todos aquellos que en realidad quieren aprender un poco más sobre el aspecto literario, el aspecto de las obras, el aspecto que tiene que ver básicamente con el estudio de la interpretación de textos literarios. ¿Ok? Así es que el día de hoy, en este curso de literatura, lo que queremos es seguir profundizando en el estudio de la literatura peruana, porque es la literatura peruana por la cual nosotros estamos estudiando. Queremos nosotros seguir conociendo la realidad del Perú por muchas épocas. Estamos ya en la época contemporánea, estamos al inicio del siglo XX, estamos estudiando a los primeros escritores que se dice que fundaron la verdadera literatura peruana. El día de hoy vamos a conocer a uno de ellos también. Pero antes queremos hacer una pausa, no solamente para instruirte académicamente, sino también para poder instruirte a través de los valores. La solidaridad y la honestidad, dos valores que hemos estado insistiendo cada semana. Hemos estado reflexionando sobre estos valores porque creemos que los valores deben ser parte de la educación. Y tú te estás educando. Y tú estás educándote en lo que significa en tu formación como persona ante la sociedad. A la medida que tú vayas creciendo, te vas a dar cuenta que vas a adoptar modelos de vida, pensamientos, decisiones cruciales para tu vida. Y para eso vas a necesitar los valores. Los valores, y sobre todo estos dos primeros valores en la cual nosotros podemos habilitarnos a practicar. ¿Cómo te va con la solidaridad? ¿Cómo te va con la honestidad? Espero de que estos días que vienen puedas tú reflexionar un poco sobre estos valores y cada semana puedas tener la oportunidad de practicarlos. Ayuda a tu prójimo, ama a tu familia. Ellos son tus próximos cercanos. Sé honesto con tus palabras, con tus acciones. Que tus hechos corroboren, confirmen lo que tú dices muchas veces. Y verás que las personas te van a reconocer como una persona íntegra y de valores también. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces esta mañana, después de esta pequeña reflexión sobre todo lo que tenemos para el día de hoy, como habíamos mencionado, estamos estudiando literatura peruana. Estamos estudiando a los grandes escritores de la genuina literatura peruana. Jorge Basadre decía que a partir ya del siglo XIX hacia adelante, se podría decir que el Perú estaba dejando toda la imitación y la influencia española en cuanto a las artes. Y a partir del XIX hacia arriba, comenzamos a ver el verdadero sentido de la literatura peruana. Quiero que observes la siguiente imagen. Una imagen muy atrayente, ¿verdad? Una imagen que nosotros podemos descifrarla, significarla. ¿Quién no ha ido al campo? El Perú es magnífico, chicos. De costa, sierra, selva, el Perú trae el recuerdo de una cultura antigua que se iba transformando y evolucionando y haciéndose más hermosa hasta el día de hoy. Y no solamente la tierra en realidad, sino su gente. Ahí tenemos una imagen, ¿no es cierto? ¿Qué podemos notar? Quizás podemos notar a dos personas que están trabajando, posiblemente una pareja de esposos que ya están ancianitos, ¿no es cierto? ¿Qué están haciendo? ¿En qué consiste su trabajo? Ok, tú me dirás, quizás profesor, están arando la tierra, están trabajando los cultivos, ¿ok? ¿Por qué crees que para ellos es importante su tierra, la tierra en realidad? ¿Por qué crees que es importante para ellos? Ok, por el sentido de supervivencia, ¿verdad? Ellos tienen que trabajar la tierra para que día a día puedan sobrevivir. En realidad la tierra es su alma, su corazón. Y la supervivencia está en el trabajo de la tierra. Valores como el trabajo y el esfuerzo nos pueden reflejar esa imagen, ¿no es cierto? Pero lamentablemente hoy en día, este hombre, el campesino, sigue siendo marginado, no está siendo apoyado por las autoridades. Y lamentablemente muchos de ellos ya han dejado sus faenas. Y existen hombres explotadores en la sierra peruana especialmente,
que abusan de la humildad y del trabajo y el esfuerzo de estas personas, ¿no es cierto? Pero aún a pesar de eso, el campesino, la persona de la sierra, ama su tierra. Y por eso es importante, como nos refleja esta imagen. El día de hoy vamos a ver un problema social. La semana pasada hemos estado estudiando sobre el ensayo, ¿no es cierto? Hemos estado aprendiendo acerca de todo lo relacionado al ensayo como una forma, un vehículo de reflexión ante los problemas sociales que suscitaba en el Perú del siglo XX, a la entrada de la época contemporánea. Y uno de los escritores que se va a dedicar a analizar al Perú, uno de los escritores que va a ver varios problemas de nuestro Perú, y uno de los problemas es justamente la imagen, el problema del campesino, del campesinado, por ejemplo. Este escritor va a comenzar a ser sensible ante la necesidad de los peruanos y va a comenzar a escribir una obra, un ensayo importante para nosotros hoy en día. Y me refiero al escritor José Carlos Mariátegui. Un escritor genuino, valorado, un escritor que dio todo por el país. Lo digo eso porque su vida nos expresa la mayor inspiración de los cambios y las reformas que suscitaron al inicio del siglo XX en el Perú. Y él escribe una obra, un ensayo, que en realidad son 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Este es un género diferente, no es un género tanto narrativo, o poético, o dramático, o épico. Es un género de reflexión, de crítica, de apreciación, de comentario, que despierta de alguna otra manera el cambio que el Perú debe tener. Así es que acompáñame, el día de hoy vamos a estudiar a José Carlos Mariátegui y sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Ahora, hemos visto, a manera de introducción, cómo el Perú estaba sufriendo ciertos cambios. ¿Ok? Estos cambios que tenía que tener una respuesta para esos tiempos. En medio de los problemas que pasaba el Perú a la entrada del siglo XX, propició el surgimiento de una narrativa ensayística con contenido social. Este género posibilitó el análisis de las relaciones sociales a través de los conflictos que enfrentan a sus personajes. El Estado, la Iglesia, la misma sociedad, las marcas sociales, alta, baja. Era un conflicto tremendo lo que suscitaba el Perú a la entrada del siglo XX. Y aparte de lo que sucedía en Europa y las consecuencias que trajo para nosotros también. En medio de ello, nace un escritor llamado José Carlos Mariátegui. Es uno de los grandes pensadores que tuvo el Perú a inicio del siglo XX. Incluso sus ideas han tenido gran influencia e impacto en la vida intelectual y política hasta el día de hoy. Así es que este hombre es muy importante que lo valoremos y que tomemos en cuenta. José Carlos Mariátegui nació en Moquegua, una pequeña ciudad del sur del Perú en el año 1894, en una familia muy modesta, en una familia muy humilde. José Carlos era una persona alegre, una persona muy sociable, una persona también muy activista. ¿Por qué? Porque se involucró mucho en la política. Él es considerado como el fundador del Partido Socialista Marxista Peruano. Como les dije la semana pasada, una de las filosofías importantes que tuvo Europa a inicio del siglo XX fue el marxismo con el filósofo Karl Marx, donde proponía los cambios y las reformas que tenían que tener los problemas de una sociedad, en donde todos tenían que compartir lo mismo. Eso se llamó comunismo. Y José Carlos Mariátegui, que tuvo la oportunidad de viajar y nutrirse de estos ideales de Karl Marx y de otros socialistas comunistas, comienza el Perú a plasmar ese tipo de pensamiento como los cambios que el Perú debe tener. Y una de las revistas que él funda en el año 1926 es la revista Amauta. Tuvo gran influencia en los primeros 4 años después de ser publicada. Se proyectaba, por ejemplo, los acontecimientos que pasaban en Europa. Los pensamientos psicológicos, filosóficos, políticos. El Perú necesitaba un cambio y la revista Mauta se proponía para hacer ese cambio importante. Viaja a Europa. Él fue una persona muy activista, tuvo muchas relaciones sociales y viaja a Europa. Vive un tiempo allá, en donde fue testigo de la Primera Guerra Mundial.
Y creo yo de que este acontecimiento bélico le permitió a José Carlos Mariátegui ser aún más sensible y preocuparse más por la necesidad de los peruanos. La Primera Guerra Mundial trajo consecuencias nefastas y sin lugar a dudas no había valor a la vida. Algo así se sentía el Perú en ese tiempo. La aristocracia peruana apuñalaba, aplastaba a la clase que era más humilde, obviamente con el propósito del interés económico, del interés social. José Carlos Mariátegui se nutre de estos pensamientos socialistas en Europa. Incluso es testigo en Italia, vivió un buen tiempo allá, y surge en ese tiempo el fascismo italiano, que era ya un gobierno más monárquico, un gobierno más fuerte. Luego él se disponía a viajar a Buenos Aires, a seguir conociendo, a seguir difundiendo sus ideas, pero lamentablemente muere en el año 1930. Así es que tenemos aquí a un escritor muy importante, porque buscó todas las formas posibles de poder tener lo novedoso de la época y poder transmitirles a los peruanos. Y casi así fue durante toda su vida. Y producto de esa inspiración, producto de esa ideología del momento, escribe su obra cumbre: 7 ensayos de interpretación de realidad peruana. 7 ensayos en donde él comienza a analizar ideológicamente, políticamente al peruano. Hace una mirada al pasado y hace una comparación a lo que él vivía en el presente. Y hace un desafío a los gobernantes y a todo peruano que quiere cambiar. Y que el Perú necesita una renovación moral, espiritual y material. Son 7 ensayos importantes. Vamos a ver a continuación un poco de la síntesis de cada ensayo, algo pequeño, corto, de qué trata cada ensayo. En primer lugar, el primer ensayo, él trata sobre el esquema de la evolución económica. Ok, como que la imagen no ayuda mucho, puse algunos billetes en soles, pero en ese tiempo era el billete fiscal. Recién se estaba acomodando la circulación del billete en el siglo XX, entrada del siglo XX. Pero en este ensayo, Mariátegui analiza el proceso socioeconómico peruano partiendo de la economía colonial. ¿Cómo era el Perú en la época colonial? Que era una economía más mercantilista, en donde la minería era la fuente principal y obviamente el indio era explotado. ¿Ok? Y comienza a hacer ese balance económico para lo que venía a su tiempo. Y se da cuenta que en realidad el Perú siempre sufría económicamente. Y el peruano no ayudaba mucho en eso. El peruano incluso robaba para sus propios intereses. Y él comienza entonces a poder explicar un poco la evolución económica. El segundo ensayo, quizás uno de los más importantes, de mayor interés y que yo tomé para el análisis de tu tarea más adelante, es el problema del indio. Hay que entender que la palabra indio en la época de Mariátegui se estaba relacionado básicamente con el campesinado, con el campesino, el hombre de la sierra. Mariátegui concibe el problema del indio, el problema de la persona de la sierra, no como un asunto racial, ¿ok? No era el problema del asunto racial, no era el problema administrativo, ni jurídico, ni educativo, ni eclesiástico religioso. Ve el problema del indio como un problema económico. El campesino no era atendido en sus necesidades. El campesino tenía que surgir día a día, pero en medio de la presión de su enemigo próximo. ¿Quién era el enemigo próximo del campesino? Era la figura de lo que se llamó el gamonal. ¿Qué era un gamonal? Era el hombre blanco, el cacique, el fuerte, el terrateniente, el que tenía las tierras a su posición y tenía varios indios a su servicio y robaba a los indios sus tierras, sus terrenos y expandían sus negocios. Comenzamos a ver entonces que el problema del indio era un problema económico. Ya más adelante van a surgir otros escritores en el rubro de la narración, en donde se van a encargar del problema del indio. Y Mariátegui ya nos adelanta un poquito de lo que significaba la verdadera esencia del indio. El indio en realidad es la imagen del peruano desde sus inicios, como lo fue en la época incaica. Y él comienza a reivindicar su posición social. Y obviamente ligado a eso, en el tercer ensayo, él habla sobre el problema de la tierra. Mariátegui estudia la cuestión agraria, unida indudablemente con la del indio. Él reivindica el derecho que el indio tiene de su propia tierra, porque nació
en esa tierra. Entonces ahí tenemos un poco más acerca del problema de la tierra. El siguiente ensayo, Mariátegui comienza a analizar ahora la educación peruana, el proceso de la instrucción pública. Reconoce y analiza las tres influencias en la educación peruana. Una influencia española, una influencia francesa en el momento y la norteamericana que ya estaba surgiendo. Comienza a hacer un cuadro comparativo entre las educaciones que el Perú tuvo que pasar para que el Perú sea autónomo y el propósito que la educación debe tener en el Perú. El siguiente ensayo se llama El factor religioso. Mariátegui se metió en todo, en realidad, a analizar el Perú. Establece una diferencia entre la religión inca y española. Una religión católica, obviamente, en la cual él estaba evaluando cómo incluso el Estado se estaba aliando con la Iglesia. La Iglesia era un elemento importante en ese tiempo, pero también una iglesia muy interesada, una iglesia muy aristocrática. Y él comienza a decir a las personas, tenemos que volver al sentido de religión, como eran los incas, que era una religión teocrática. Dios gobernaba, aunque era el dios sol, pero gobernaba un dios principal. En ese tiempo, en la iglesia, gobernaba un grupo, un sector aristocrático. Está siguiendo con los ensayos, estamos estudiando los 7 ensayos de interpretación de realidad peruana de Mariátegui. Estamos en este penúltimo ensayo que se llamó Regionalismo y Centralismo. Él comienza a analizar un poquito la política, el gobierno de los alcaldes, del burgomaestre, el centralismo en donde todo se centraba en la capital que era Lima. Y todo eso se apoyaba en el saquismo y el gamonalismo regional. Obviamente los gamonales eran básicamente las personas que gobernaban un sector de tierra en cada región del país. Y todo eso eran designados por un centralismo aristocrático. El Perú en ese tiempo vivía una república aristocrática, chicos. Una república en donde la oligarquía, en donde la clase alta dominaba. Y ellos elegían sus gobernantes regionales. Mariátegui comienza a analizar este problema y propone la descentralización. El mismo pueblo tiene que elegir sus gobernantes y debe dirigir sobre todo a solucionar el problema agrario de la tierra y la cuestión del indígena, como ya había hablado ensayos anteriores. Ok, entonces él comienza a analizar entonces este hombre llamado Gamonal, que va a ser el personaje de muchas obras narrativas posteriormente. Y por último, él no quiere olvidarse de la literatura. Como escritor, como literato, también analiza el proceso de la literatura. Analiza la literatura histórica, obviamente desde la época colonial hacia adelante, y comienza a establecer en realidad, porque llega a un punto a describir a hombres como Vallejo, como Eguren, hombres y literatos que marcaron historia y que hablaron a los peruanos. Y él dice que la verdadera literatura peruana llega con estos grandes hombres literatos. Comienza entonces a ver el proceso de la literatura. Ok, chicos, muy bien. ¿Qué te parece? Estamos tocando un tema muy importante, un tema ya más crítico, más analítico, lo que el Perú necesitaba y lo que el Perú necesita hoy en día. Necesitamos reformas, cambios en muchos aspectos. ¿Cuáles son los problemas sociales que tú has podido identificar en tu actividad anterior? ¿Cuáles son los cambios que el Perú necesita ver? Y yo espero que esta lectura que vamos a dejarte a continuación luego te ayude mucho a reflexionar sobre el problema del peruano hoy en día. Pero antes de eso vamos a escribir algunas actividades, vamos a solucionar algunos temas. ¿Qué te parece? Acompáñame entonces con tu sesión de clase. Vamos a ver el primer ejercicio. Marca la respuesta correcta. Es un aspecto acerca de los 7 ensayos de interpretación peruana. A. Trata sobre los problemas políticos de Sudamérica. B. Busca las reformas y cambios que el Perú necesita. O C. Los temas tenían que ver con el entorno de Europa contemporánea. ¿Cuál era entonces el aspecto importante de los 7 ensayos? ¿Qué buscaba? ¿Buscaba qué? Buscaba la reforma, los cambios que el Perú necesitaba. Mariátegui tuvo la intención de escribir este ensayo para que el peruano reflexionara, sea crítico. Y creo yo que nosotros, ustedes como estudiantes y nosotros como docentes, necesitamos desarrollar ese espíritu crítico como lo tuvo Mariátegui. El problema del indio trata sobre ¿qué? ¿Sobre los sentimientos del indígena y su sufrimiento?
sobre el análisis de la realidad del indio desde varios puntos de la vida social, o la importancia de la cultura incaica. En realidad el problema del indio, que es el fragmento que que ustedes van a leer luego, habla sobre un análisis de la realidad del indio, desde el punto de vista económico, administrativo, educativo, religioso, social. Mariátegui se mete a analizar el indio en sus varios puntos, en sus varios ángulos. De eso trata especialmente el problema del indio. El proceso de la instrucción pública trata sobre ¿qué? A. Sobre la reflexión de la educación en toda Sudamérica. B. Al análisis comparativo de la educación peruana con otras. O C. A la importancia de las influencias en la educación peruana. Bueno, la C no podría ser porque él no lo vio tan importante que el Perú sea influenciado por otras educaciones. El Perú tenía que tener una educación propia que se interesara por el peruano. Por eso él comienza a hacer un análisis comparativo de la educación peruana con otras en ese momento. Alternativa B. Vamos a responder a las siguientes preguntas. Son 3 preguntitas ahí. Quiero que puedas llenar tú las respuestas correctas. La primera dice, ¿cuál fue la revista que fundó Mariátegui? La siguiente, ¿qué partido funda Mariátegui? Y la última, ¿en qué ensayo analiza a la literatura peruana? ¿Puedes responder a esas cuestiones? A ver, siempre repasemos un poquito lo que hemos visto en la explicación. A ver, ¿qué podría ser? Vamos a ir una por una, ¿ok? La primera dice, ¿cuál fue la revista que fundó Mariátegui? Bueno, él funda el Amauta, ¿ok? Un documento, una revista que expresaba todos los hechos históricos en ese momento, como fue la Primera Guerra Mundial, lo que fue incluso el aspecto psicológico de Freud, el psicoanálisis, por ejemplo, algunas posturas de Marx, infinidad de cosas que escribía Mariátegui y otros también en esta columna periodística llamada El Amauta. ¿Qué partido funda Mariátegui? Bueno, él funda el Partido Socialista Marxista Peruano, que incluso va a tener una herencia para el día de hoy en los cambios que el Perú tenía que suscitar. Lamentablemente, el grupo terrorista de la década del 90, del 80, malinterpretaron este concepto marxista de los ideales de Haya de la Torre, de Mariátegui, y comenzaron a causar terror de alguna otra manera entre los peruanos en la época oscura y triste del terrorismo en el Perú. Ya en algún momento vamos a ver ese tema en el próximo bimestre quizás. ¿En qué ensayo analiza a la literatura peruana? Bueno, en el último ensayo llamado El proceso de literatura. Hemos visto que él analiza todo escritor que realmente forja no una literatura imitativa, como lo fue siempre de España, sino una verdadera literatura peruana. Tenemos un cuadro ahí, vamos a escribir verdadero o falso, según corresponde el ítem. ¿Mariátegui fue testigo de la Primera Guerra Mundial? ¿Qué habíamos dicho en relación a eso? Correcto, muy bien. Él viajó por Europa, se nutrió de muchos ideales y fue testigo de la Primera Guerra Mundial. Verdadero. ¿Sus ensayos buscan llevarnos a la reflexión sobre la condición del peruano o del Perú? Bueno, en realidad ese era el propósito de sus ensayos. Verdadero. ¿Mariátegui aprendió mucho de los literatos extranjeros para la creación de sus obras? Bueno, no tanto que aprendió de otros literatos, pero sí de muchas ideologías filosóficas y políticas, un poco ligada con la literatura. ¿Ok? Él escribe no tanto influenciado por otros. Falso. Y por último, ¿el Perú estaba viviendo momentos tensos debido al terrorismo? Bueno, a la entrada del siglo XX, el Perú estaba viviendo casi los efectos de la Primera Guerra Mundial, en realidad, de la Guerra Civil Española, estaba viviendo momentos difíciles con la aristocracia peruana. Entonces, no tanto el terrorismo nace en esa época, va a venir posteriormente, justo a raíz de estos ideales que tuvo Mariátegui y Haya de la Torre, otro grande del ensayo peruano. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces hemos aprendido un poquito más acerca de la importancia que tiene el ensayo en la literatura peruana. La semana pasada y el día de hoy hemos visto que este ensayo, muy diferente a los cuentos, a los poemas, al drama, comienza a mostrarnos otra faceta de la literatura. Y José Carlos Mariátegui, el mayor pensador de la época,
nos instruye a nosotros y nos despierta a nosotros como jóvenes y adolescentes a poder ser hombres críticos, analíticos, que se toman una pausa para pensar y ver nuestro alrededor, comenzar a dar soluciones a muchos problemas, a valorar y reconocer que somos peruanos y el peruano merece respeto en todos los sentidos. Vamos a dejarte entonces un fragmento del ensayo El problema del indio en este texto, unas preguntas de análisis para que tú sigas comentando, apreciando, meditando, si se podría decir, estos 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana.